10,7, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que despenaliza el autocultivo de marihuana y quita las sanciones al consumo medicinal y recreativo. Queremos seguir profundizando en este tema y para eso establecemos contacto con el diputado de la UDI, Felipe Demussy. Diputado, gracias por recibir el llamado de CNN. Buenos días. Buenos días, Verónica, un gusto. Usted fue de los pocos diputados que se abstuvo ayer. ¿Por qué se abstuvo, diputado? Bueno, efectivamente, yo como lo dije hace ya mucho tiempo, yo estoy totalmente a favor de avanzar en una legislación que vea estos temas. Yo creo que la gran pregunta es si es que el combate o la guerra contra el narcotráfico ha funcionado. Yo creo que no, y personalmente creo que aquí hay una pregunta, ¿es seguir prohibiendo o regular? Y yo soy partidario de regular, pero desgraciadamente el proyecto que se votó ayer es un proyecto malo, yo lo digo con todas sus letras, y es por eso que no iba a votar en contra, porque sí estoy a favor de avanzar en esto, pero tampoco iba a votar a favor, aunque sea la idea de legislar, de un proyecto que yo creo que tiene falencias importantes. ¿Cuáles son esas principales falencias para ser bien detallados? Porque se habla, por ejemplo, en lo personal, cuestiones que honestamente no entiendo. Si usted me las pudiera explicar a mí y a los telespectadores, sería buenísimo. Cuando hablan de consumo espiritual o para fines espirituales, ¿cómo son los fines espirituales para consumir un determinado producto o sustancia? ¿A qué se refiere un proyecto que habla de espiritualidad, por ejemplo? Mira, la verdad, Verónica, es que justamente ese no es uno de los temas que a mí me preocupa. Aquí se habla, bueno, básicamente del tema medicinal, que yo estoy totalmente a favor, y de frentón se pasan al tema también recreacional. Recreacional, literalmente, como alguien puede salir a tomarse una cerveza o una piscola un día en la noche. Obviamente el tema de ritual, ya si es que existe el recreacional, no habría ningún problema. ¿Cuáles son los tres puntos que a mí me preocupan? Primero, de que si se va a avanzar en un tema de esta importancia, que sabemos que hoy en día hay un consumo transversal, desde los niveles socioeconómicos más altos hasta los más bajos y desde Arica hasta Punta Arenas, yo creo que lo importante es también trabajar el tema de la prevención. Y este proyecto básicamente no lleva nada con la prevención, ni un peso extra a poder trabajar un tema que es importante. Solamente decir de que uno de los grandes flagelos de nuestro país es el alcoholismo y a través del sistema público no existen recursos reales para poder afrontarlo. Entonces, avanzar en este tema de forma paralela en un proyecto integral que lleve el tema de la prevención me parece complicado. Segundo, como lo decía el director del Senda, se habla de fiscalizar en ciertos casos. La verdad es que tampoco hay recursos para fiscalizar y eso yo creo que también es preocupante. Y el tercer punto, que es un poco más polémico, pero que personalmente creo que también es muy importante, son las cantidades. Aquí se están hablando de 6 plantas por vivienda, se están hablando de 10 gramos para transportar de un lugar a otro y se están hablando de medio kilo, 500 gramos de tenencia en un domicilio. Simplemente, y por la gente que de alguna forma y en la propia web, uno sabe que con 1 gramo de marihuana salen alrededor de 3 pitos de marihuana. O sea, estamos hablando de que esta ley va a permitir que una persona pueda ir con 30 cigarrillos, 30 pitos de marihuana en el bolsillo, lo cual creo que es un exceso. Lo mismo 6 plantas, la verdad es de que es un exceso para el consumo anual inclusive, pero también el día de ayer conversando con algunas personas, y quiero ser también abierto en esto, es de que por ejemplo para lograr el aceite de cannabis, que es un tema importante, se necesita más cantidad de plantas. Entonces yo creo que la postura también debiera ser que este proyecto, aparte de mejorar la prevención, la fiscalización y los montos o las cantidades que creo que son un poco excesivas, también tal vez tener las excepciones cuando se necesita hacer aceite por temas medicinales, que una persona pueda plantar más plantas. Pero yo creo que como está hoy en día es un proyecto malo. Ahora, uno de los argumentos que también se dijo ayer, que incluso la diputada Vallejo decía que los que habían rechazado esto eran aquellos que le faltaba calle, fueron sus palabras textuales. Se dice que esto puede detener el narcotráfico, porque hoy día una persona de escasos recursos o de una situación vulnerable que hoy día está fumando marihuana prensada con una serie de químicos y de sustancias que son probablemente mucho más nocivas que la marihuana, podría eventualmente plantar una planta en su casa y consumir una marihuana de mejor calidad. ¿Usted está o no de acuerdo con esa tesis de que esta ley le pone freno al narcotráfico? En parte sí, en parte no. No hay evidencia empírica en todo el mundo de que solamente por legalizar la marihuana se va a acabar con el narcotráfico. Y eso hay que ser bastante enfático. Yo creo que en la lucha contra el narcotráfico es una lucha multifactorial y claramente este puede ser un factor que ayude, pero no es el único. Así que la verdad es que comparto en parte sus fundamentos y es la razón por la cual yo también no quería votar en contra. Pero vuelvo a decir, hoy en día acá hay una situación real a lo largo y ancho del país, inclusive en lugares donde no crece la marihuana, se consume en altos niveles.
ley, yo creo que eso es lo importante. Primero, que sea un tema. Segundo, que se converse en las casas, que los papás conversen con sus hijos de este tema. Y tercero, obviamente, que exista una ley que permita avanzar en este tema, que yo creo que es tan importante. Para las cosas que usted me decía, diputado, que a usted le preocupan, estos 3 puntos que me conversaba usted hace un rato, entre otros, se requiere de más recursos. Y hoy día, como están las cosas, se sabe que en las arcas del Estado probablemente lo que tiene menos es recurso, por un montón de factores que no vienen al caso. ¿Cómo ve entonces que esto pueda seguir adelante? Cuando hablábamos de mayor fiscalización, de programas de prevención, etcétera. Bueno, ¿cómo se sale de ahí si, insisto, el tema de los recursos hoy día es un tremendo signo de interrogación para el gobierno? Bueno, de todas maneras, la verdad es que es un tema, yo además soy miembro de la Comisión de Hacienda y sé de que hay problemas con respecto a los recursos. La verdad es que avanzar en un tema así se necesitan recursos, eso en realidad es una verdad, probablemente no sean tantos recursos como para otros proyectos que se están avanzando, pero lo importante también es que, y la gente lo sepa, en este proyecto el Ejecutivo no se ha hecho parte, o sea, de alguna u otra manera ha sido simplemente un avance de moción parlamentaria, o sea, que no conlleva recursos, porque si que no, obviamente el Ejecutivo tendría que de alguna forma aprobarlo, y yo creo que eso también es uno de los problemas, porque estamos hablando de una política pública que va a afectar a toda la sociedad, de que directa o indirectamente el Ejecutivo tiene que ser parte, desde Senda, que debiera buscar la prevención, hasta una fiscalización de, por ejemplo, el Servicio de Salud o el Servicio de Agricultura, el SAC, y desgraciadamente al no hacerse cargo, este proyecto está saliendo solamente como buenas intenciones, y es por lo mismo, sumado eso a las altas cantidades que se están proponiendo, tanto en el cultivo como en la tenencia, en el transporte, yo creo que finalmente está haciendo un mal proyecto de ley y finalmente va a ser un mal proyecto. Con ese escenario, ¿qué posibilidades hay de que pueda ser mejorado, pero realmente mejorado a partir de lo que usted nos señala y también de otras aprehensiones que tienen otros parlamentarios? Porque entiendo esto vuelve a la Comisión de Salud, no está zanjado todavía. ¿Qué pasa entonces con la posibilidad real? Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. Dicen, ¿qué pasa, por ejemplo, si un conductor protagoniza un accidente automovilístico grave y se descubre por alguna razón que va con un exceso de marihuana en el cuerpo, que no solamente se fumó un pito, sino que probablemente tuvo un consumo exagerado de esta sustancia? ¿Contempla o no contempla sanciones, así como cuando uno lo pillan con alcohol o bajo la sustancia como psicotrópicos también hay sanción? ¿Hay real posibilidad de que las instancias que siguen en el Congreso esto se pueda perfeccionar? Bueno, dos preguntas. Primero, que se pueda perfeccionar, yo espero que sí. Y yo hago un llamado también al Ejecutivo que se haga parte. Me parece excelente que haya sido mociones, fueron 2 mociones diferentes de distintos parlamentarios y que hoy en día tal vez este tema lo haya puesto el propio Congreso y no el Ejecutivo, como es la mayoría de los proyectos. Pero yo creo que es fundamental que el Ejecutivo ingrese a la discusión, que plantee sus puntos de vista y que entienda que si finalmente se va a aprobar este proyecto es importante que venga con el apoyo de distintas instituciones, vuelvo a decir, tanto en el tema de prevención como en el tema de fiscalización. Así que esperemos de que se haga parte y yo hago un llamado público a que ojalá así sea, porque de esa forma va a salir un mejor proyecto para el país y para toda la gente. Con respecto a la sanción en el caso de que una persona esté manejando en estado de ebriedad, eso es un ejemplo, un vacío justamente que podría dar esta ley. Hoy en día las personas que manejan bajo los efectos de la marihuana, desgraciadamente tampoco hay muchas posibilidades de poder, ¿cómo se dice esto?, saber que están bajo los efectos de esta sustancia. Entonces, claramente también, si es que va a empezar a haber un consumo masivo, probablemente aunque sea más controlado o más regulado, es importante que aparte de los alcotest también puedan existir, por ejemplo, como existen en otros países del mundo, test también para ver si es que alguna persona está manejando bajo los efectos de esta sustancia. Perfecto. Diputado, finalmente para terminar esta conversación, hace algunas semanas, y referido al caso Apenta, usted no fue formalizado, pero no pudieron levantarse más cargos porque usted, al igual que el senador Moreira, tiene el fuero parlamentario. Esa situación, por lo menos en términos judiciales, quedó ahí. Usted en lo personal, ¿qué reflexión ha hecho a partir de eso respecto de sus electores? Si es necesario algún tipo de aclaración, más allá de la convicción personal que usted tenga. ¿Quedó esa nebulosa y esa sensación probablemente en un grupo de la ciudadanía de que no quedó resuelto, insisto, por el fuero parlamentario del cual usted y el senador Moreira gozan? ¿Qué piensa hacer en ese punto en particular? Bueno, la verdad, primero, Verónica, este es un tema que yo ya me referí en distintos medios, tanto en mi distrito como a nivel nacional. La verdad de que este es un tema que sigue todavía en la justicia. Hay que entender de que por el fuero parlamentario no se pidieron medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que haya firma mensual o firma quincenal o algo así. Pero lo que sí yo creo que es fundamental es dejar en claro que yo, habiendo uso de mi fuero parlamentario, perfectamente podría haber no asistido a la audiencia de formalización, inclusive siendo que soy prácticamente el único que no tiene una querella
querella por parte del Servicio de Puestos Internos. Yo quiero dejarlo bastante claro. Yo estoy tranquilo, yo voy a seguir con humildad siendo parte de lo que la justicia diga, pero yo pido que la justicia sea justa y que sea justa para todos. Porque la verdad es que aquí, si es que hubo un error, estamos hablando de 70.000 pesos. Estamos hablando de 70.000 pesos. Y eso, para que toda la gente sepa, es menos de que un parte por exceso de velocidad. Entonces que a mí también, un diputado joven, que estoy tratando de cambiar la política, yo creo que la gente me conoce, así lo ha visto, que me vea implicado en todo esto por 70.000 pesos, creo que es bastante injusto. Bien, diputado, muchísimas gracias por esta conversación. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Hasta luego, Verónica, que te vaya muy bien. Diego. Hasta luego. Vamos de inmediato a la unidad móvil que está llamando.